99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. El 2 de junio, México vivió las elecciones más grandes de su joven democracia. Elecciones que han definido como próxima presidenta de la nación a Claudia Sheinbaum Pardo. Estos comicios demostraron la alta complejidad del escenario político y social del país, y no estuvieron libres de incidentes. En varios lugares de la República se reportaron actos vandálicos, quemas de casillas, robo de urnas, amedrentamientos, ataques violentos y, lamentablemente, candidatos asesinados. Tampoco faltaron las pronunciaciones anticipadas de distintos grupos políticos, asumiéndose ganadores antes de los anuncios institucionales, ni las declaraciones de fraude electoral en redes sociales. Según los cálculos preliminares, la jornada por la definición de más de 20,000 cargos federales, estatales y locales reportó una participación del 60.18%. En cuanto a los resultados, al momento de grabar este episodio, los comicios presidenciales dejaron a Claudia Sheinbaum como la ganadora con una enorme ventaja. La candidata de Morena alcanzó el 58.3% de los votos, mientras que Xóchitl Gálvez logró apenas 28.27% y Álvarez Maínez el 10.53%. Morena también retuvo 5 de las 9 gubernaturas en juego: Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla, y conquistó Morelos. Aunque Yucatán continúa en disputa, todo parece indicar que también quedará bajo su poder. Por otro lado, Jalisco lo mantuvo Movimiento Ciudadano, que también tiene a Nuevo León, y el PAN continuará en el gobierno de Guanajuato para seguir en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. El PRI se quedó solo con Coahuila y Durango. Pero Morena no solo arrasó en la presidencial y las gubernaturas, consiguió entre 57 y 60 senadurías y entre 233 y 251 diputaciones. ¿Qué dicen del electorado mexicano estos resultados? ¿Qué consecuencias tendrán estos comicios para el país? Héctor Aguilar Camín es historiador, escritor y director de la revista Nexos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo vivió la jornada electoral? De una manera muy sorprendente, porque esperaba desde luego una victoria en el rumbo del oficialismo, pero de ninguna manera una victoria de ese tamaño y de esa amplitud, de ese carácter abrumador. Entonces, lo primero que vino a mi cabeza es que había un vacío en mi comprensión del fenómeno y que la sorpresa era del tamaño de mi desconocimiento de lo que estaba pasando y había pasado en el interior del electorado mexicano. Y este es el primer acto de humildad y de conciencia que quienes fuimos sorprendidos, como yo, por este resultado abrumador, tenemos que hacer. Tenemos que preguntarnos qué es lo que no estábamos viendo, qué es lo que apareció, y luego tratar de explicar de qué se trata lo que parece ahora un cambio profundo, digamos, en los valores, en las preferencias, en las aspiraciones de los votantes mexicanos. Lo primero también que hay que poner en la mesa, siempre recordar que estas elecciones no fueron unas elecciones normales, fueron unas elecciones con una cancha muy dispareja. En Nexos explicamos en un número completo en qué consistían todas esas inequidades fundamentales, inconstitucional e ilegal del presidente, en el uso de los recursos públicos, en todo lo que conforma una elección de Estado. Pero ante el tamaño de la votación y ante la expresión de la voluntad de los votantes, esta explicación está lejos de explicar lo que sucedió. Yo estoy desde ayer tratando de repensar el proceso, pues con la mayor honestidad y claridad que pueda. Y empiezo a distinguir algunos elementos muy preliminares que una parte muy importante del electorado, en medio del malestar, en medio de la incertidumbre que vive el país, decidió dar su voto, optar por la narrativa que le daba más seguridad. No seguridad en el sentido de la violencia, seguridad en el sentido más estricto y simple de dar. La candidatura de Claudia Sheinbaum acabó perfilándose como la candidatura que daba, de un gobierno que había dado. Y el triunfo
prácticamente total de la narrativa del presidente López Obrador, el mundo de sus otros datos, sobre el mundo de los datos de la realidad. Esa fue una batalla simbólica que se dio en el curso de esta elección y que me parece a mí que el presidente López Obrador ganó completamente. Acabó volviendo más real su visión fantasiosa de lo que sucedía en el país que la realidad dura que estamos viviendo en el país. Y el triunfo de esa narrativa, junto con la candidatura que tenía una respuesta clara de por qué tienes que votar por mí, porque yo soy el que te veo y yo soy el que te doy. Yo soy el que te hago caso, yo soy el que te doy y te voy a dar más. Una onda muy vieja de las costumbres políticas mexicanas que tienen que ver con una sociedad que mira hacia el gobierno como un ente del que debe recibir protección, del que debe recibir cosas, que le debe dar cosas. Quiere un gobierno fuerte, quiere un gobierno sin contrapesos, un gobierno que le pueda dar algo independientemente de si es un gobierno democrático o es un gobierno no democrático. Lo que esperan de un gobierno que quieren que sea más fuerte para que pueda darles paz. Este pueblo que recibe este país en este estado le dobla la apuesta a ese gobierno para decirle sí, sigue haciendo eso. En una primera instancia, muy literalmente, porque siente que este es el gobierno que le da, que ese es el gobierno que ha volteado a ver hacia las carencias de la gente, y en esto la narrativa de López Obrador ha sido muy eficaz. Y esas dos cosas tan sencillas me parece que explican algo de la profunda revulsión que hubo en los valores que pensábamos compartidos de los mexicanos respecto de la democracia y que ostensiblemente no son parte de las prioridades de la inmensa mayoría de los votantes mexicanos. Pero justo, ¿qué deberíamos pensar de el bajísimo porcentaje de participación que hubo en estas elecciones? Que aunque todo el mundo decía, no, las filas son enormes, hay un entusiasmo desmedido, terminó siendo del 60.18%, o sea, en contraste con el 63% de las elecciones anteriores. ¿Cómo se explica esa baja de participación? No lo sé, pero la participación aquí no tiene ningún efecto, digamos, sobre la proporción abrumadora de la votación. Ayer terminó la transición democrática. La transición a la democracia mexicana terminó ahí. Y empezó la transición a la dictadura, la transición a un gobierno omnímodo al que le han dado todos los poderes para que haga todo lo que quiera. Eso sabemos perfectamente, y en eso sí no estamos equivocados, que sale siempre mal. Siempre termina en grandes equivocaciones y en grandes crisis y en grandes opresiones. Pero ese es el camino que el electorado mexicano escogió ayer. Darle a sus gobernantes todos los poderes para que hagan con ellos lo que quieran. Ese es el gobierno que quieren los votantes que abrumadoramente votaron ayer por Claudia Sheinbaum, y probablemente ese es el gobierno que van a tener o que vamos a tener. Ahora, pensando un poco en la oposición, doctor, ¿cómo juzga el desempeño de Maínez en la elección? ¿Un buen desempeño del candidato es una como suerte de indicador de lo que no funcionó en la campaña de Xóchitl, por ejemplo? Yo creo que Maínez fue un incidente en la campaña. Lo que me parece a mí que falló en el ámbito de Xóchitl es que, a diferencia de la propuesta muy simple pero muy concreta de Claudia Sheinbaum, te vamos a dar más. Y la prueba de que te vamos a dar más es que ya te estamos dando. Xóchitl Gálvez nunca pudo establecer con claridad por qué razón había que votar por ella. Había muchísimas buenas razones, pero no había una específica que dominara el discurso y que lo centrara en una opción clara para el electorado. ¿Por qué? Concreto, específico. Y ese concreto y específico nunca llegó a volverse el centro de la campaña de Xóchitl Gálvez. Tuvo momentos, pero nunca
se volvió eso realmente el centro de una campaña. Y en ese sentido, pues fue una campaña muy fallida. Bueno, a ver, yo creo que con lo que pasó con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fue un poco igual, ¿no? Nos sorprendió el enigma, sabíamos que era una elección que a lo mejor y podría estar más competida, pero al final Clara Brugada ganó abrumadoramente también con un 51.96%. ¿A qué se debe? ¿Se lo explica de la misma forma? ¿A una falta de lectura aguda al respecto? Es un tsunami, es una marea que viene muy potente, montada en la narrativa del presidente López Obrador y en la oferta de campaña: te voy a dar, dame poderes para que yo te dé más. Y entonces, en esa marea vienen todos los barquitos. Los barquitos no importan, lo que importa es la marea. Y en esa marea gana Rocío Nale, y en esa marea gana Yucatán. Es la marea, no los barquitos, lo que define el triunfo. ¿Y qué sigue, doctor? ¿Qué expectativas tiene de la oposición ante los resultados y de lo que está por venir? Yo lo que creo que sigue es la transición a un gobierno mucho más poderoso, un gobierno de presidencialismo incontestable, un gobierno con dominio sobre el legislativo completo y sobre el judicial, y con unos políticos mucho más, digamos, sujetos a menos controles, por tanto, muy probablemente más impunes y más arbitrarios. El poder absoluto no hace sino exacerbar las ansias de ejercicio del poder de la gente. El poder absoluto no contiene, el poder absoluto enloquece, y desde el punto de vista institucional, lo que los votantes mexicanos de ayer hicieron fue entregarle una posibilidad o los instrumentos para la construcción de un poder absoluto, tan absoluto como pueda ser en un régimen presidencial, a los siguientes gobernantes de México. Este es el traslado enorme de poder que hicieron los votantes. Ahora, ¿con cuánta eficacia van a construir este poder dictatorial los que recibieron ayer el endoso de la gente para hacerlo? Eso es lo que vamos a ver, porque al mismo tiempo el país, más allá de la narrativa del presidente, más allá de las expectativas de los votantes de que un gobierno les da y les va a dar más, el país sigue siendo exactamente el mismo que era ayer, en el sentido de sus problemas profundos, económicos, de violencia, de inseguridad social. Hay también en este gran tsunami una renovación de la esperanza. ¿De qué? De recibir más. Vamos a ver si es factible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, este más que está implícito en la expectativa de estos votantes. Vamos a ver si el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la capacidad, la habilidad para convertir todos esos poderes que ha recibido en poderes reales que puedan ejercerse desde un gobierno muy fuerte, muy incontestable. Por lo pronto, los políticos se han liberado de todo lo que les estorbaba para hacer política a su estilo. Se han quitado de encima la competencia de los otros poderes, el poder legislativo, se lo han quedado completo. Están por someter a votación las elecciones de jueces, las van a ganar como han ganado estas elecciones, y están por someter al Congreso todas las leyes que necesitan para gobernar sin contrapesos, sin organismos autónomos en el Estado, sin contrapesos en las cámaras, y con algunas muy preocupantes ideas como la de terminar con los plurinominales, lo cual no hará nada sino que multiplicar hasta porcentajes soviéticos el tamaño de las mayorías de Morena, y ampliar la prisión preventiva oficiosa, que es quizá el instrumento más opresivo desde el punto de vista de la justicia para castigar a inocentes o a culpables, a los dos, porque basta con que seas acusado para que entres a prisión. De manera que vamos a tener un gobierno muchísimo más poderoso y mucho más impune. Héctor Aguilar Camín es historiador, escritor y director de la revista Nexos. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Esta es la primera vez que en una elección federal, los mexicanos residentes en el extranjero pueden ejercer su voto de manera presencial. Para los comicios del 2 de junio, en total fueron habilitados 23 módulos receptores de votaciones en sedes consulares en el extranjero. Estas casillas especiales fueron instaladas en países como Estados Unidos, Francia, España y Canadá, y registraron largas filas de ciudadanos mexicanos que desde la madrugada esperaron su turno para ejercer el voto. Para el cierre de la jornada, el INE recibió más de 190,000 votos de mexicanos residentes en el extranjero mediante 3 modalidades distintas, lo cual superó la cantidad de sufragios recibidas en 2018 y otros procesos federales previos. Sin embargo, en varias de estas casillas especiales no faltaron los incidentes. En Madrid y París, por ejemplo, se registraron protestas por parte de los ciudadanos que no pudieron votar, tanto por falta de registro, de boletas, de una extensión en el horario de votación o fallas técnicas. ¿Cómo calificar el trabajo del INE para atender el voto en el extranjero? ¿Y cómo impacta el voto de los connacionales fuera del territorio nacional en los resultados de la elección? Jorge G. Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003 y es profesor de Política y Estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Después de una jornada electoral tan polémica, movida y agitada, quiero saber cómo la viviste tú. ¿Qué tal viviste el 2 de junio? Creo que lo viví como mucha gente que no esperaba un margen de victoria tan amplio de Morena. Había escrito algo días antes a propósito de 3 escenarios, uno donde ganaba Xóchitl por 1 o 2 puntos, ahora sí que por no dejar, claro. Otro donde perdía por 5 o 6 puntos, que me parecía factible, aunque no probable, y uno, el más extremo, donde ganaba Claudia Sheinbaum por 12, 13, 14 puntos. Pues jamás imaginé que podría ser un margen de 30 puntos o de 2-1 y que fuera carro completo en la Cámara, en las gubernaturas, con excepción de Guanajuato y de Jalisco, y en la Ciudad de México, incluyendo delegaciones como Álvaro Obregón. Entonces, en ese sentido, pues sí, fue como si me hubiera pasado un ferrocarril encima, el Tren Maya me pasó encima. Siendo francos, y creo que es preferible a estas alturas hacerlo que lo contrario. En cuanto a un enigma que aún me queda ahí, pero no tengo datos todavía para entenderlo bien, es la participación, que sí fue baja. Bajísima. Para una elección que se consideró tan importante por tanta gente, que una campaña que duró tanto, el hecho de que hubiera 2 mujeres punteando en la boleta, el hecho de que se haya invertido tanto dinero, tanto legal como ilegal, en las campañas, todo eso produjo una participación menor a la del 2000, 2006, 2012 y 2018. La de 94 no la cuento porque no es pertinente, todavía era la época autoritaria. Durante toda la mañana del día de ayer, todavía hasta la tarde, se habló mucho en los medios, pero también en almuerzos, comidas, lo que tú quieras, de la fuerte participación, del entusiasmo con el que la gente salió a votar. Muchos de los ejemplos que se usaron para ilustrar esto fueron las colas justamente en París, en Madrid, en Nueva York, en Washington, como prueba de esta alta participación. Bueno, ya sabemos que no fue el caso, sobre todo no fue el caso dentro de México, pero el número de personas que realmente votaron fuera de México sigue siendo anormalmente bajo, aún tomando en cuenta todas las restricciones que hay. Y eso es algo que me sigue dejando un poco perplejo. Como decíamos al inicio, esta es la primera vez que en una elección federal los mexicanos en el extranjero pueden ejercer el voto. Y sin embargo, por muchas razones, hubo sedes donde hubo mucha molestia entre los, como ya mencionaste, pocos electores incluso para el extranjero. Cuéntanos qué pasó y sobre todo qué nos dice del sistema electoral y de los electores en el extranjero estas molestias y estas fallas. Si me permites un pequeño matiz, es la primera vez que pueden votar en persona, yendo a los consulados. Sí. Presencialmente, pero por correo ya habían podido votar en varias ocasiones. Sí. Puede haber sido que en algunos lugares pues la gente llegó y no había suficientes boletas o había
colas largas porque la gente en el consulado pues no tenía la capacidad para atender tan rápidamente como se quisiera, o por gente que no se registró previamente pero llegó a votar y entonces dicen, pues ¿por qué? Si yo ya estoy aquí, ¿por qué no puedo votar? Yo creo que esas protestas pues tienen mucha razón de ser, es lógico, no necesariamente tienen razón en sus protestas, pero es perfectamente entendible que se hayan molestado. Ahora, 190,000, pues la verdad, frente a alrededor de 12 millones de mexicanos, de ciudadanos mexicanos, que se encontraban en el exterior, es muy, muy poco, no llega a 2% del total. ¿Por qué no votan más mexicanos? Y me refiero sobre todo a Estados Unidos. Lo esencial son los paisanos en Estados Unidos, representan el 98% del total de los mexicanos en el exterior. Y pues votan en muy bajas proporciones, esa es la realidad del asunto. ¿Y qué especulas al respecto? ¿A qué se debe esa falta de participación electoral en el extranjero? No tengo una buena explicación, tengo sospechas, pero sería interesante o hubiera sido interesante que algunas de las encuestadoras o el propio INE le hubiera preguntado a los que llegaban a votar y a los que no llegaban a votar por qué votaban y por qué no votaban. Porque pues es la única manera de saber realmente por qué, no es un asunto de que alguien adivine. Yo tengo una lista de razones, pero no tengo cómo ponderarlas ni saber si son realmente ciertas. Primero, el mexicano que vive, yo insisto en esto, me refiero a los mexicanos que viven o trabajan en Estados Unidos. Los demás pueden tener otras motivaciones, esa parte. Pues se siente alejado de México, de todas maneras, se siente desconectado políticamente. Desconectado, un poquito resentido con un país que no le dio las oportunidades que sí encuentra en Estados Unidos, resentido porque, claro, manda remesas en cantidades crecientes, cierto, pero al mismo tiempo, pues esa es una forma de decir, bueno, yo contribuyo mandándole remesas a mi mamá y ya lo demás háganle como puedan, ya es suficiente. Luego, otra explicación es que sigue siendo difícil, es decir, se habilitaron, me decías, 23 consulados en total, entonces, pues, la verdad se habilitó un número relativamente pequeño de lo que se podría habilitar, en primer lugar. En segundo lugar, yo no sé qué tanta difusión, qué tanta propaganda se hizo a partir de los consulados para estimular a la gente a votar. Otra explicación, Valeria, es que la gente tiene miedo en Estados Unidos y con razón. Hay un ambiente antimigrante muy fuerte y es perfectamente factible que muchos paisanos hayan pensado que afuera del consulado estaba la migra y que los iban a levantar y deportar. Y en una de esas hasta tenían razón. Claro. Entonces, pues sí, es una situación muy distinta, por ejemplo, a la de los turcos en Alemania, que sí votan masivamente en las elecciones en Turquía, o lo que fue el caso durante miles de años de los trenes rojos de italianos que iban de Alemania a Italia y se llamaban rojos porque casi todos votaban por el Partido Comunista. Es decir, no es lo mismo una situación de indocumentado o incluso con permiso de trabajo, pero hostigado por un clima antimigrante como el que impera hoy en Estados Unidos, que votar como, pues, qué sé yo, los judíos en Nueva York, o los italianos, los pocos que hay todavía, o los españoles que votaban en Europa hace 1000 años, los portugueses que viven en Venezuela y que votan en Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy distinta la situación legal que la situación indocumentada. Por último, Jorge, ya adelantaste algunas cosas, pero me gustaría saber cómo calificarías el trabajo del INE para atender el voto en el extranjero. ¿Qué crees que a lo mejor debe mejorar en el sistema de voto fuera del país para los siguientes comicios? Me dicen, por ejemplo, que el voto electrónico fue muy eficiente, muy cómodo, muy amigable, fue relativamente fácil hacerlo. Claro, dado los niveles socioeconómicos de nuestros paisanos en Estados Unidos, sobre todo, pues no siempre tienen acceso
a internet, a una computadora, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto compraron tiempo aire en la tele y la radio locales de difusión. No sé qué tanto lo hayan hecho, espero que lo hayan hecho, pero si por algún motivo no lo hicieron, hay que hacerlo la próxima vez, porque los paisanos en Estados Unidos sí escuchan la radio en español y sí ven la televisión en español. Y pues ahí es una manera de hacerles llegar la información para que vayan a votar. No digo que no lo hayan hecho, simplemente dejo la pregunta abierta. Por último, Jorge, antes de cerrar, ¿hay algo que quieras agregar? Es importante tener cifras más desglosadas, sobre todo a propósito de la participación electoral. Sabemos que el promedio nacional fue de 60%, pero no sabemos si ese es un promedio que esconde grandes variaciones regionales entre zonas urbanas y rurales, por edades, por sectores, segmentos socioeconómicos o no. A mí me resultaría muy interesante saber si fue una participación relativamente baja, uniforme o homogénea, o si en realidad hay grandes variaciones ahí, y eso nos ayudaría a entender mucho mejor quién votó por Morena y quién votó por la oposición. Jorge G. Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003 y es profesor de Política y Estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros está Las dos izquierdas y Estados Unidos en la intimidad y a la distancia. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.